Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella, hermosa e inteligente Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Ryan, espero hayas amanecido muy bien como siempre. Pues vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. No se me olvidó de inteligente, ¿ves? No. Vamos mejorando. Mira, Anita, bueno, como prometimos, un nuevo formato donde además de los titulares y lo que está pasando en Venezuela, pues también salimos a las calles a, bueno, a ver, a tantear el pulso de lo que está diciendo la gente, de lo que opina la gente. Y bueno, en estos días ha sido interesante por todo lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Hoy día miércoles, Raya, pues la noticia ha versado de forma distinta. El día de ayer se esperaba pues que se enjuiciara el presidente Nicolás Maduro, o bueno, para eso era la sesión, pero el punto fue diferido. Pero además también pues se suspendió la toma o la gran marcha masiva que se esperaba para el 3 de noviembre hacia Miraflores. Entonces fueron dos noticias bastante interesantes y que de una u otra manera afectaron a la población, lo que ha hecho que el clima se sienta hasta tenso, porque de ambos sectores pues hay opiniones divididas. Y hablábamos entonces antes de entrar a grabar si se está o no se está retrocediendo de parte del oficialismo o de parte de la oposición. Sí, hay cierta conmoción en el país, pues los radicales que querían marchar hasta Miraflores, querían un cambio rápido, caso que es incluso hasta fantasioso, porque es muy difícil, bueno, en un clima que todos esperamos de estabilidad democrática para el país, no podemos hacer lo que criticamos, ¿no? Y de verdad que nosotros como venezolanos necesitamos y merecemos un cambio pacífico, democrático y que desemboque en el camino electoral, que es lo que todos queremos, que el pueblo decida en las urnas electorales cuál es el destino del país. Como bien lo dijiste al principio cuando presentaste, el venezolano, pues, y dale con todo, promete, o mejor dicho, cumple lo que promete y salió a la calle pues a buscar las opiniones y lo primero que recogimos fue las impresiones de los diputados con respecto a la marcha, con respecto al diálogo, con respecto al enjuiciamiento, antes pues de que se diera la noticia. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, las opiniones antes de la suspensión de la marcha y antes de diferir el punto pues de lo que es el enjuiciamiento para el presidente. Entramos con la diputada Dinora Figuera del Partido Primero Justicia. Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Diputada, se sabe que hace unos días se reunió la mesa de la unidad con el oficialismo para un inicio de un diálogo. ¿Qué se busca con esta mesa de negociación o con este intento de un diálogo entre ambas partes? Sí, en principio ha habido un impacto muy duro en el tema social en todo el pueblo venezolano, una grave crisis humanitaria, un problema grave en el acceso a la salud y el acceso a los alimentos. Por otro lado, es evidente la violación y vulneración de los derechos humanos por parte del Ejecutivo Nacional, que ha traído como consecuencia detenciones sistemáticas, criminalización y situación de estigmatización. Pero sobre todo hay un desdibujamiento de la popularidad y hay un gran descontento de Nicolás Maduro que hace que el pueblo venezolano haga una gran demanda por un cambio político en el país y ese cambio ha decidido el pueblo venezolano que sea por la vía electoral. Una vez violentados nuestros derechos, el ejercicio como sujetos de derechos que tenemos, la necesidad de un referendo revocatorio, estamos buscando a través de lo que fue la mediación con el Vaticano y la mediación con la Iglesia venezolana, las posibilidades, las vías que nosotros nos garanticen en principio las garantías de, en este caso, la libertad de los presos políticos, el reconocimiento del gobierno nacional de la crisis humanitaria, tanto a nivel de salud como a nivel alimentario, el respeto de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, por supuesto, las garantías de un cambio político democrático a través del voto. Anita, hay como que cierta, ¿sabes? No sé, hay algo que no cuadra tanto de los diputados de la oposición y del gobierno, como que es algo raro sentarse a dialogar, algo que en cualquier parte del mundo sería algo sencillo, pero además la diputada toca temas que son sensibles para el venezolano, no solamente quedarnos en el tema político, sino que además estamos tocando una agenda económica, una agenda social, una agenda de salud, o sea que sí se puede avanzar en el terreno de sentarnos a resolver los problemas de todos los venezolanos. La diputada decía pues que estaba acertado esa cuestión pues de sentarse a negociar.
de sentarse al diálogo. Y aquí siempre hemos dicho, nosotros hemos partido de la premisa de que en política es necesario la negociación y el diálogo, cosas fundamentales. Pero por supuesto que hay partidos que no han estado de acuerdo. Es el caso de Voluntad Popular, lo vimos antes en estos días también, pues en los titulares, que Voluntad emitió una rueda de prensa diciendo que no estaba de acuerdo con el diálogo porque no era el momento. Y pues nosotros preguntábamos aquí a nosotros mismos nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el momento? Si ya hay suficiente crisis, ya hay suficiente problema, ya hay suficiente escasez. Entonces sí, el momento de sentarse a dialogar es ahora. Y vemos pues que nosotros no estamos tan desligados de la realidad cuando escuchamos opiniones como la de la diputada, que está de acuerdo con que ya sí es necesario, que no se necesita otro instante, sino que la realidad está dada ya. Así como hay partidos como Voluntad Popular que están en desacuerdo con la mesa de diálogo, también hay partidos como el Nuevo Tiempo que fija la posición de que el diálogo sin calle no funciona y viceversa. Así lo expresaba Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, pero que además tiene un poquito de lógica, porque esto que se está dando es gracias a la presión popular de la Mesa de la Unidad Democrática y los factores de la oposición que de alguna manera dijeron, mira, vamos a marchar a Miraflores y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, se buscaba siempre un camino pacífico, democrático, institucional, donde pues no hubiese ningún tipo de violencia. Entonces se ha criticado mucho los medios, la población en general, esa situación, eso de haber suspendido la marcha, pero bueno, se necesita la paz, no necesitamos más violencia suficiente con el índice de inseguridad que ya pues goza Venezuela. Sigamos escuchando a Paola desde la Asamblea Nacional a ver qué nos tiene. Estamos en el Palacio Federal Legislativo con el diputado José España, bienvenido. Diputado, se sabe que hace algunos días se reunió la Mesa de la Unidad con el oficialismo. ¿Qué se buscaba o qué se busca con este inicio del diálogo? Atendimos una invitación del Papa Francisco, el Papa comprometido con los pobres, con los que menos tienen, con los más humildes. Esa invitación nosotros no íbamos a hacer un desaire, la atendimos porque el Vaticano está comprometido a arrancar resultados de este diálogo. Es un diálogo con resultados, no es un diálogo para perder el tiempo. ¿Qué se busca? Por Venezuela, por nuestros pobres, por la comida, por la salud, por las medicinas, por la libertad de los presos políticos, por la defensa de la Constitución y la defensa del voto. Nosotros nos reunimos por Venezuela. Eso es lo que se busca. ¿Qué se busca? ¿Cuál es la agenda? Cronograma electoral, elecciones. Solicitamos el revocatorio una y otra vez. El gobierno lo evade. Retamos al gobierno. Mega elecciones presidenciales, la propia Asamblea Nacional, gobernadores, consejos legislativos, por supuesto que también de alcaldes y concejales. Libertad de los presos políticos. Estabilización completa de los poderes públicos y respeto a los poderes públicos. Mira, Anita, hay que felicitar a Paola Macutji, que es nuestra corresponsal, que además nos comentaba en tras cámara que fue un poquito tenso entrar a la Asamblea Nacional, que no se vio un ambiente, bueno, se vio un ambiente, mejor dicho, de tensa calma, pero bueno, el Venezolano TV, sus corresponsales haciendo el trabajo de informar y de mantenernos informados. Un agradecimiento ante que todo a esa y labor. felicitarla por el excelente trabajo que está realizando. Bueno, Ryan, lamentablemente se nos acaba el tiempo en esta primera parte del programa, pero rescatar pues que los diputados, al igual que nosotros, pues están buscando la manera pacífica de salir o de reconstruir a Venezuela hacia un camino de democracia. En la próxima parte tenemos como invitado especial a David Viena, quien hablará pues de lo que ha sido la paralización de la marcha y el no enjuiciamiento al presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya regresamos con más de Dale con Todo por tvvenezolano.com. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por tvvenezolano.com. Pues en el día de hoy tenemos como invitado especial a David Viana, quien es concejal del municipio Plaza y quien es además pues dirigente del Partido Primero Justicia. Bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a ti pues por aceptar la bienvenida. Vamos a hablar de cosas supremamente importantes para toda la ciudadanía venezolana. Vamos a hablar en primera instancia sobre la marcha. Fue suspendida. ¿Qué opina David como venezolano y también como dirigente político de la suspensión de la marcha? ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce eso para la población? Bueno, yo creo que hay dos vertientes ahí importantes, ¿no? La primera es sin duda
un tema de desesperanza que yo creo que hay que ver cómo se maneja, cómo evidentemente los dirigentes nacionales pues vuelven a conectar justamente con esas personas que estaban además ávidas de algo que le habíamos vendido durante bastante tiempo, que fue justamente el tema de la última marcha, el tema del enjuiciamiento, una cantidad de temas importantes que evidentemente la oposición venezolana queda en deuda. Pero yo sí creo que es importantísimo, sin duda alguna, destacar el tema de la oportunidad que se le está dando al diálogo, la oportunidad de entendernos, de reconocernos además como venezolanos, que creo que es fundamental. Yo de verdad creo que no hay dos países, hay un solo país en el cual, bueno, todos tenemos que aprender a respetarnos. Ojalá acá pudiésemos, bueno, sentarnos y el presidente de la Asamblea, bueno, tuviese todas las facultades que debe tener y el presidente de la República además lo reconociese y viviésemos un país normal. Pues yo creo que, ¿sabes? Además los jóvenes de nuestra edad, de nuestra generación, lo que reclamamos justamente es un país normal, un país en el cual, bueno, la política sea un tema aburrido en el cual podamos cambiar de canal y no justamente esto que parece una novela mexicana que cada día tiene un capítulo diferente, ¿no? Mira, acabas de tocar algo bastante interesante y dijiste fue enjuiciamiento. El día de ayer, la sesión que se esperaba, la tan esperada sesión de la Asamblea Nacional, era pues para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver un video rápido de lo que pasó en la sesión el día de ayer. Okay. En función de darle esa oportunidad que ha pedido el Vaticano para la próxima semana, queremos diferir apenas por unos días el punto 1 y 2 de la agenda de hoy para que nosotros podamos presentarle a Venezuela que con la mediación internacional y la presión del pueblo podemos tener el voto, el nuevo CNE, nuestros presos políticos en libertad y un país que decida su suerte sin la violencia a la cual nos quiere llevar el gobierno. Entonces, señor presidente. Bueno, David, bienvenido. Varias cositas, sí, porque hay una especie de cadena de Anita, pero bueno, vale. Eso es normal. No, porque además es el primer programa en esta nueva fase, entonces estamos un poquito, ¿sabes? No sabemos cuál es quién va a hablar y todo eso, pero bueno, normal, ahí nos vamos acostumbrando. Lo que te quería decir, David, es que el político, por lo general, es el que tiene que dirigir a un pueblo, saber canalizar cuáles son las necesidades, interpretar al pueblo, pero también, ¿sabes?, llevarlo a buen camino, a buen término. De verdad, yo creo que está siendo sensata la oposición. A lo mejor eso no lo entiende el pueblo, porque hay un pueblo que está desesperanzado, hay un pueblo que quiere respuestas a lo que está pasando. Pero también es bien cierto que gracias a la mediación internacional se están avanzando pasos. Yo no sé si es que el gobierno está rectificando o está retrocediendo, pero en efecto vemos cómo se anuncia la libertad de varios presos políticos, vemos cómo, bueno, pareciera que se devela un camino hacia el terreno electoral que es el que queremos. O sea, nadie quiere ir a Miraflores a matarnos entre venezolanos. Realmente lo que queremos los venezolanos es contarnos en las urnas electorales, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu posición como joven político? ¿Cómo es a veces es difícil manejar las masas enardecidas que quieren, bueno, soluciones inmediatas, ¿no? Pero el papel de un político es ese, es dirigir al pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que además el papel de un político justamente es decir las cosas que capaz nadie quiere escuchar, pero hay que decirlas. Y yo creo que eso es súper importante. Mira, yo prefiero mil veces un tema consensuado, como puede estar pasando con el tema, por ejemplo, de la paz en Colombia o el tema de la apertura que está sucediendo en Cuba, que un tema como el de Ucrania, por ejemplo, ¿no? En el cual tengamos que irnos todos a una plaza pública, matarnos, y justamente yo creo que eso era lo que se vislumbraba el tema de Miraflores, porque además todo el mundo sabe que acá en el país hay bandas armadas paramilitares, además armadas por el propio gobierno, que evidentemente si íbamos a Miraflores iba a haber una confrontación, que yo creo que evidentemente hay que darle una oportunidad al diálogo, hay que darle una oportunidad a ver si logramos salir de forma democrática y por vías electorales de todo esto. Yo sí creo que el Vaticano puede ser un gran mediador en esto. Yo creo que además, bueno, en quienes depositamos nosotros
la oportunidad de que dialoguen por la gran mayoría del país, lo están haciendo bien. Han habido algunos avances, han habido algunas liberaciones de presos políticos y se esperan muchas más. Y yo creo que más allá del tema de las liberaciones de los presos políticos, que evidentemente son fundamentales, evidentemente en una democracia saludable no debe haber presos políticos, también está todo el tema de la vía electoral, pero además del respeto de las libertades, que yo creo que es fundamental. No puede ser posible que acá haya acosos, por ejemplo, a empresas como La Polar. O sea, que ahí debe haber un respeto a las libertades económicas, aquí debe haber un respeto a la libertad de expresión. No puede ser posible que acá hayan canales, por ejemplo, de televisión o emisoras de radio que estén tendiendo un hilo porque no se les renueve la concesión, entre otras cosas que pasan en este país que deberían ser también parte de ese escenario de diálogo y deberían ser parte de esas garantías democráticas que deben tener todos los actores del juego, ¿no? Para un líder político, pues que está viendo que en efecto el gobierno o el oficialismo está soltando presos políticos, y decía Ryan hace un momento, ¿está retrocediendo el oficialismo o está retrocediendo la oposición? ¿Quién retrocede en este momento? ¿El oficialismo al liberar a los presos políticos o retrocede la oposición al tener que cancelar o detener acciones de calle, pues como la que habían establecido, que era marchar hasta Miraflores el próximo 3 de noviembre? Bueno, yo creo que sin duda alguna la oposición tiene una gran ganancia con todo esto, o sea, el tener activos tan valiosos como algunos de nuestros dirigentes políticos que estaban o en la cárcel o en la clandestinidad. En la calle, sin duda es un avance para la oposición, eran voces que intencionalmente habían sido calladas y que ahora estén en la palestra pública, que puedan opinar, que puedan liderar, creo que es importantísimo y siempre va a ser una ganancia, además del tema de evitar una confrontación que pudo haber sido bastante sangrienta. Mira, Anita decía algo importante, que o es de lo que estamos hablando, que es la parte de si retrocedió la oposición, si retrocedió el gobierno, pero quizás está avanzando Venezuela, porque gracias a esa presión popular, y digamos que el gobierno y todo el mundo dijo, ya va, la oposición se molestó, por no decir la palabra que se quiere. Por fin se molestó. Ajá, finalmente se molestó, y va a salir a las calles, y va a ir hasta Miraflores. Entonces, bueno, esa presión popular también vale, eso es un punto para la MUD y es un punto para la oposición, que está logrando que se liberen los presos políticos y que se empiezan a respetar los derechos de los ciudadanos que hacen política en el país, ¿no? No, además, Ryan, que no es solo que se liberen los presos políticos, es que se reconozca además que hay presos políticos y que el Estado, con una centralización de los poderes, pues puede decir, mira, esta persona va libre, esta también, y esta también, cuando se hablaba de una independencia de poderes y se hablaba de que acá, no habían presos políticos, sino políticos presos, y ese juego ahí semántico todo extraño que hacía el régimen. Entonces, yo creo que es importantísimo el tema de la liberación, pero además el tema del reconocimiento de que evidentemente estamos en un régimen en el cual hay presos políticos y de conciencia. Cierto, David. Lamentablemente se nos acaba esta primera parte del tiempo, pero llevarnos de reflexión que, en efecto no retrocede ni la oposición ni el chavismo, pero lo vamos a seguir discutiendo, porque hay otros tópicos como lo del enjuiciamiento, que tampoco hemos terminado de tocar y que no se llevó a cabo el día de ayer. Sobre eso y sobre mucho más seguiremos hablando en la próxima parte. Dale con todo por tvvenezolano.com. Y regresamos con más de Dale con todo por tvvenezolano.com, ya en la última parte de nuestro programa, porque lamentablemente el tiempo pasa rápido, ¿o no? Sí, bastante rápido. Mira, seguíamos conversando con David de todo el tema de la negociación, del diálogo, y que pareciera que por fin se abre un camino de entendimiento entre la oposición y el gobierno después de 18 años, después de varios intentos de diálogo, ¿no? También veíamos varios diputados que trataban de explicar con un poquito de nerviosismo normal, no por menospreciar a los diputados, sino tratar de explicar a la gente de manera sencilla de que, mira, o sea, a veces hay que echar un paso para atrás porque estamos avanzando. El paso para atrás, mira, nos vamos a marchar, pese a que se pidió en la gran concentración que tuvimos en los pasados días, pero porque el gobierno está también rectificando. Bueno, yo creo que es importantísimo el tema, además de la rectificación del gobierno, y yo creo que esa es la palabra. Ojalá
esto trascienda y bueno, y se constituya en un accionar diario del gobierno en el cual rectifiquen, no solo en el tema de los presos políticos, sino también en la política económica, por ejemplo, o en el tema del sistema de libertades. Yo creo que es importante. Además que, bueno, justamente de entre los diputados estaba José Manuel y habían otros allí que bueno, son muy jóvenes y nuestra generación capaz no estaba muy enfrentada o acostumbrado al tema de un enfrentamiento como el que podía pasar en la marcha, además del tema de la responsabilidad que tenemos. Mira, yo creo que este gobierno ha hecho cosas increíbles, pero entre las positivas que ha hecho, sin duda justamente es poner a una generación que capaz pudiese estarse dedicando al tema privado o a otros temas en la cosa pública, ¿sabes? Abordando temas públicos, el tema de que, bueno, José Manuel, que además lo conozco de la universidad, y Pizarro, y Stalin, y otra gente, que además Stalin es de tu generación más que de la mía, estén asumiendo cargos. Sí. Bueno, para que la gente sepa más o menos. ¿Dónde venimos? Totalmente. Estén en cargos de representación popular, el mismo Diego Charif, que era allí en Chacao, y otros. Es importantísimo porque justamente yo creo que luego que pase esto va a haber una oleada de jóvenes que se han preparado para el tema de la reconstrucción de Venezuela, y no solo acá, hay un montón de gente que se ha ido y debe volver, y yo creo que el diálogo ojalá sirva para que los venezolanos podamos reencontrarnos y avanzar por encima de nuestras diferencias en pro de un mejor país. David, 2 preguntas. La primera, ¿sabes que Voluntad manifestaba que no era el momento para establecer una mesa de diálogo ni una mesa de trabajo con el oficialismo? No estaban las condiciones dadas. ¿Será entonces que Voluntad se va a desligar de la mesa de la Unidad Democrática? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, pues el enjuiciamiento tampoco se llevó a cabo. Maduro dijo que no se iba a presentar, no se presentó, el punto fue diferido unos días más. La marcha fue cancelada, gracias a cierta liberación de algunos presos políticos. Ledesma también pues tocó Henry Ramos en una entrevista ayer, en una rueda de prensa, disculpa, el tema de que era posible que Leopoldo se le diera una libertad plena. Entonces, ¿se están negociando cosas realmente con el gobierno de frente? ¿Se están pactando cosas? Esa es la segunda pregunta. Bueno, yo creo que no se están pactando cosas, creo que se están acordando algunas reglas de juego básicas. Ojalá Leopoldo estuviese en la calle. Leopoldo además es uno de esos activos que te decía que es súper importante que estén liderando todo este proceso, ¿no? Y yo de verdad sí soy bastante disciplinado con el tema del liderazgo de algunas personas que además tienen muchísima experiencia, el tema de Julio Borges, el tema de Henry Ramos. Creo que si ellos no avanzaron con el tema del juicio político, que además no es que lo dejaron a un lado, sino que lo difirieron unos días, creo que justamente es para darle una oportunidad al diálogo, una oportunidad además de que el gobierno termine de ceder en algunas posiciones y podamos avanzar. Yo creo que evidentemente esto pudiese decirse que enfría un poco el tema de los procesos de cambio que han venido pasando en Latinoamérica, ¿no? Todos veíamos que eso que en un momento, justo cuando se ganó la Asamblea Nacional, era como que se aceleraba el proceso de cambio acá, igual que en Argentina o como pasó en Brasil, luego se había enfriado un poco y que justamente el juicio político recalentaba y revivía ese proceso de avanzar rápidamente en el cambio político venezolano, capaz se enfría, pero lo importante es que si hay una salida, evidentemente va a ser la salida menos traumática posible para todos los venezolanos. Anita, David, vamos a escuchar un momentico a José Manuel Olivares, quien está hablando del diálogo. Y también quiero hacer una acotación, pero primero veamos el video. Okay. Hoy tenemos nuevamente la posibilidad de resolver a corto plazo la crisis humanitaria de medicina. Llamémoslo como quieran, llamémoslo concertación social, llamémoslo diálogo social. Pero hoy queremos en la Asamblea decir que solamente el diálogo no es político. El diálogo es a los problemas de los venezolanos. El diálogo es para solventar la angustia de usted que nos ve en casa. El diálogo es para que no sigan utilizando los CLAP como mecanismo de humillación o subordinación política. El diálogo es para la igualdad de los venezolanos en torno a la vida, en torno a los medicamentos. Hoy queremos nuevamente levantar las banderas de la concertación y del diálogo social para solventarle el problema a los venezolanos. Nuevamente, Conferencia Episcopal, Vaticano, Gobierno Nacional, estamos listos para recibir la ayuda, estamos listos para salvar vidas y no seguir viendo venezolanos que mueran por falta de medicamentos. Es un mensaje que damos en la Asamblea, es un mensaje que damos con la responsabilidad del momento histórico que vive el país, con el momento que viven los venezolanos, pero sobre todo con la angustia de que nos ven en casa, de que no tiene medicina y de lo que hoy sufren un momento muy grave en el tema de salud.
La acotación que quería hacer, David y Anita, es que José Manuel, quien hoy está tratando de explicar el diálogo y por qué la oposición difiere estos puntos, fue el mismo que salió a mover un camión de la Guardia Nacional que estaba trancando el Boquerón. O sea, que no es por falta de voluntad, ni es por falta de ganas, Así es. sino porque está dirigiendo políticamente, como tú lo dices, somos, y como lo decíamos con Anita, somos nuevos en esto, pero no somos novatos y tenemos el corazón puesto en Venezuela. Entonces hay que darle un voto de confianza a esos diputados que así como se lanzan a las calles y no le tienen miedo a la Guardia Nacional ni a la represión que puedan hacer, pues también salen a decir, ya va, vamos a tener calma y cordura porque las cosas se están dando en Venezuela. Totalmente, además que yo creo, mira, José Manuel viene de La Guaira, yo vengo de Guarenas. El tema justamente de poner el énfasis en lo social creo que es fundamental. No solo es hablar de la liberación de presos políticos, del tema político, de la institucionalidad del país, sino también hablar de la gente que se está muriendo de hambre, de la gente que se está muriendo por falta de medicamentos. Y yo creo que ahí hay que poner un énfasis en el tema del diálogo, el tema de la apertura, por ejemplo, del canal humanitario para que pasen los alimentos y los medicamentos que necesita y que requiere el pueblo venezolano, creo que es fundamental. Yo creo que José Manuel allí dio con el clavo, que es sacar un poco del tema político ese que muchas veces los venezolanos lo ven como una élite que habla sobre cosas que son inertes para el que está pasando hambre, el que está haciendo cola, el que no consigue un medicamento, y poner el diálogo justo allí en el tema social, que creo que es importante. David, comentabas tú en efecto pues que la situación del diálogo, de algunas medidas que estaba tomando la MUD, iban a frenar o podía frenar un poco el proceso de cambio de Venezuela, que también pues ha venido forjando en toda la región, cosa que es totalmente cierta. ¿Cómo va a manejar o cómo puede manejar ahora la oposición venezolana, primero Justicia, en general la MUD, ese descontento? Porque sin duda va a haber un pedazo o un gran porcentaje de la oposición que va a estar en descontento con estas acciones. ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, muy buena pregunta, porque además todos los venezolanos lo que esperan es que justamente el diálogo genere unas elecciones generales, que creo que sería lo mejor, o si no, que bueno, esas elecciones regionales que quedaron en el limbo, pues cumplan la Constitución, el CNE, y terminen siendo en diciembre, y se pueda reconfigurar una nueva geometría del poder en el país, ¿no? Bueno, David, lamentablemente se nos acabó el tiempo, bien comentado este programa y bueno, todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias por acudir a nuestro llamado. Y bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com y esto fue Dale con Todo.